palabra de Dios y los niños de 3 años a 8 años van a salir con su maestra. Así que por favor, los niños que van a salir, por favor, los niños de 3 a 8 años. Y allá arriba en la proyección, muchas gracias, que el Señor les bendiga también allá en el Media. Bien, hermanos, es un gozo poder saludarlos una vez más y les decía que en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que vamos a ver el día de hoy, ya que a las 5 de la tarde estaremos teniendo la cena del Señor. Por lo tanto, le he titulado este mensaje, la celebración más anticipada. Es la celebración más anticipada. Vayamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 24, 23 al 34, así es. 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 34. Si no lo tiene con usted, estará proyectado en sus pantallas. Y de esta manera dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23 al 34. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Ese amén fue muy bueno, gracias. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios, que nos permites abrir tu palabra, Señor. Este es un tema del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, Señor, pero te doy las gracias porque nos permites, Señor, una vez más, abrir tu palabra y escuchar algo nuevo. Algo diferente, Señor, algo que nosotros necesitamos el día de hoy para poder preparar nuestros corazones. El tiempo es corto, Señor, y a las 5 de la tarde nos estaremos reuniendo en este tiempo tan especial que es la Santa Cena. Te ruego, Dios, que por favor podamos meditar en tu palabra, meditar en ti, Señor, en tu grandeza, en tu poder, en tu presencia, en Cristo nuestro Señor. Gracias, oh mi Dios, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento por un momento. Ahí arriba, no sé si me puedes bajar un poquito el volumen, te lo agradezco. Gracias en el sonido. ¿Sabe? Ya el día de ayer estuvimos celebrando la Navidad. El día 25 de diciembre, el día tan esperado, el día donde pasamos un buen tiempo en familia, comiendo demasiado, hasta en muchas ocasiones de más. Pasamos un tiempo muy en familia, muy a gusto en familia, y creo yo que cada uno de ustedes puede testificar de eso. Esta es la celebración del nacimiento de nuestro Señor, es una celebración muy anticipada por todos, el día de Navidad. Muchos pueden ser de la opinión que la celebración más anticipada podría ser el día de Acción de Gracia, o quizás el día que se aproxima, ¿cuál es el día que sigue? ¿El día de qué? Año Nuevo. Muchos pueden ser de la opinión que dicen: yo prefiero el Año Nuevo. ¿Sabe? En esta tarde estaremos viendo que lo que debería ser, si no debería de considerarse uno de los festejos más anticipados. La celebración más anticipada para el cristiano debe de ser la Santa Cena. ¿Así, pastor? Así, mis hermanos. Y es mi deseo que esta tarde podamos considerar este punto y lo podamos ver de un punto de vista diferente y darnos cuenta del privilegio tan enorme que tenemos como iglesia de participar de la Cena del Señor. La Cena del Señor es la imagen del Evangelio. La celebración del Señor es el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Y creo yo que es la responsabilidad de su siervo, de su servidor, al igual que de otros pastores, explicar bien acerca de la Cena del Señor. Porque en muchas ocasiones caemos en la presunción de que una persona que ya es salva inmediatamente entiende el concepto de la Cena del Señor. Y sabe, podemos caer en ese error.
en el error de creer que en efecto las personas ya por definición ya conocen acerca instintivamente casi lo de la cena del Señor. Pero si pudiéramos hacer una encuesta, por decir algo, y le pidiera a todos ustedes qué es lo que piensan de la cena del Señor y lo depositáramos en la caja que se encuentra a la salida, sería muy interesante ver las diferentes respuestas que encontraríamos acerca de la cena del Señor. Es interesante el saber el por qué es que esta debería ser una celebración o una celebración más anticipada. No por nada que se reserva esta ocasión de la cena del Señor para el último domingo del año, por el hecho de que es importante entender el concepto de la cena del Señor. Esta es una ordenanza, hermanos, al igual que hay otra ordenanza. Ayúdenme aquí, por favor. Esta va a ser como una enseñanza, así que ayúdenme. ¿Cuál es la siguiente la primera ordenanza? Ok, muy bien, muy bien. ¿A cuál es el primer paso de obediencia? Ándele, gracias, ¿verdad? Porque somos bautistas. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe? Porque la Biblia lo dice así. Es importante reconocer eso. Y el segundo es la Santa Cena o la Cena del Señor. Muy bien, en algunas ocasiones se le puede conocer como comunión también. Por supuesto, hermanos, ya que somos bautistas y no presbiterianos o cualquier otra cosa, tenemos que entender esto. Es importante entender acerca de la Cena del Señor y del bautismo. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en esto que es la celebración más importante. ¿Sabe? Es interesante cómo es que nos damos cuenta de que tenemos mucho conocimiento del bautismo. Bueno, ya lo dijimos, somos bautistas, por lo tanto, es importante tener conocimiento de la importancia del bautismo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Amén? Perfecto, muy bien. Por lo mismo, hermanos, conocemos acerca del bautismo, pero es muy, muy interesante ya que el bautismo bíblico se da únicamente una vez. ¿Amén? En el momento que recibimos a Cristo, el primer paso de obediencia es precisamente el bautismo. Y es importante reconocerlo y entenderlo como tal. Y lo entendemos mucho, incluso conocemos más de él. La cena del Señor es algo que se practica en muchas ocasiones en el lapso de nuestra vida. A través del tiempo que el Señor nos permita vivir aquí en la tierra, la cena del Señor la tomaremos en repetidas ocasiones. Pero es interesante ver cómo es que tenemos más conocimiento acerca del bautismo que de la Santa Cena. Sería importante entonces reconocer esto, mis hermanos. Ahora, no me malinterprete. El bautismo es de gran importancia. Amén. Es de gran importancia por el hecho de que lo que ocurre en el corazón de la persona en el momento que recibe a Cristo en su corazón, nadie lo puede ver. Yo no puedo ver lo que ocurrió en el corazón de cada una de las personas. Y está bien, solo Dios conoce el corazón de la persona. Por lo mismo, la persona que se bautiza hace una profesión de fe y la comparte con la congregación. Y está todo bien, es de gran importancia. Por eso es necesario entonces, hermanos, echarle un vistazo a este importante evento en el cual estamos hablando el día de hoy, en el cual nos concentraremos el día de hoy, ya que la Cena del Señor es una ordenanza del Evangelio y por ello es fácil relacionar la Cena del Señor con el Evangelio. Y a su vez podemos relacionar el Evangelio con la Cena del Señor. El Señor nos ha dejado una instrucción muy concreta por medio del apóstol Pablo, lo que acabamos de leer el día de hoy, acerca de esta ordenanza. Por ello debemos de buscar crecer en el conocimiento de la cena para así tener el conocimiento pleno de lo que significa. Esto es lo que el apóstol Pablo llamó la participación del cuerpo de Cristo. Vamos a participar como cuerpo de Cristo en este evento. La participación de la sangre del Cordero y verdaderamente la comunión con uno con otro, al igual que con nuestro Señor Jesucristo. Todos en alguna ocasión u otra hemos escuchado acerca del versículo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Si gusta vaya conmigo o véalo ahí en su pantalla. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, comúnmente lo utilizamos este versículo cuando estamos evangelizando. Mira, le hablamos a la persona acerca de Cristo y escucha bien, le decimos a la persona: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Utilizamos este versículo como algo para evangelizar, ¿cierto?
Algunos de ustedes que le ha tocado compartir el Evangelio, hemos usado este versículo, al igual que su servidor, en muchas ocasiones lo he ocupado. Pero ¿sabe qué? Este versículo sale de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo a una iglesia, a un grupo de creyentes, al igual que nosotros. Un grupo de creyentes que necesitan tener esa relación, esa comunión una vez más con Dios. Ahora, ¿qué es lo que rompe esa comunión? Cuando hay pecado en nosotros, esa comunión se rompe. ¿Sabe? El Señor sigue morando en usted. Amén, gloria a Dios, estamos de acuerdo en eso. El Espíritu Santo sigue morando con usted. Pero cuando hay pecado, esa comunión se quebraja, se rompe. Muy seguido, entonces, hermanos, tenemos que enfocarnos en esto. El Señor Jesucristo está tocando, dice el Señor. Está dirigiéndose a su iglesia. Está dirigiéndose a la iglesia llamándolos al arrepentimiento. Cuando la iglesia es llamada al arrepentimiento, el Señor nos ha dejado un instrumento por medio del cual hacerlo. Es interesante ver cómo es que dentro de la cultura cristiana hemos tenido la tendencia de hacer menos el instrumento que el Señor ha dejado por medio del cual Él desea bendecirnos. Observe lo siguiente, vaya conmigo al texto donde iniciamos anteriormente, en donde iniciamos al principio. Pero quiero que en esta ocasión vaya al capítulo 10, el versículo 16. En muchas ocasiones el cristiano, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos la tendencia de buscar otro lugar para la bendición de Dios. Cuando observe lo que encontramos en este versículo, en el versículo 16 del capítulo 10 de 1 Corintios, dice la palabra lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la copa de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Dice ahí, la copa de bendición que bendecimos. Encontramos la bendición en la cena del Señor. Muchas ocasiones la tenemos en poco, pero la bendición está ahí, mis hermanos. En el tiempo de la comunión, el Señor desea bendecirnos. Y no de la manera como cuando quizás nos saludamos y nos decimos bendición, pastor, bendición. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la bendición verdadera que viene de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso es tan importante considerarlo de la manera correcta. El cristiano de hoy en día busca diferentes áreas de cómo buscar la bendición, minimizando a su vez la verdadera forma de cómo nosotros somos bendecidos a través de la cena del Señor. ¿Sabe? La cena del Señor continúa siendo una de las maravillosas ocasiones de bendición para sus hijos, aquellos que quieren tener una comunión con Él. Es a través de la Santa Cena que tenemos esta comunión. La cena tiene la intención de ser un evento que continúa para siempre hasta que la comamos juntos en las bodas del Cordero. Esto es lo que debemos de continuar haciendo en toda ocasión. Observaron aquí, todavía no llegamos al punto número 1, pero quiero que vean ahí las fotos, mis hermanos. Ahí estás, mira, ahí salí. Bueno, cada quien hoy van a ir dando cuenta que hay diferentes fotos en los diferentes puntos, así que pongan mucha atención. Pero todavía no llegamos al punto número 1. Esto es solo la introducción. Mis hermanos, no se mortifiquen, solo tenemos 3 horas aquí antes de la Santa Cena, así que lo vamos a ocupar hasta el último momento. Amén. Entonces, con esto en mente, no las 3 horas, pero con este tema en mente, exploremos acerca de la Santa Cena. Y antes de adentrarnos a este tema, es necesario que recordemos que la Cena del Señor no se encuentra como un evento aislado en la Biblia. Es interesante esto, mis hermanos, porque a través de la lectura de la palabra de Dios que hemos hecho durante este año, si leyeron el Antiguo Testamento, se dieron cuenta de que hay muchos acontecimientos muy parecidos al que vamos a ver el día de hoy, que es la Santa Cena. La Santa Cena, mis hermanos, es una señal del Evangelio de Cristo, el cual Él nos dejó. Es parte del patrón bíblico, como vamos a ir viendo, de cómo es que Dios viene al hombre pecador buscándolo. Una vez que ha caído por su pecado, que ha caído de su gloria, el Señor viene y lo busca. Y a través de la palabra vemos que el Señor ha hecho diferentes pactos. Por falta de tiempo, mis hermanos, no vamos a ver los diferentes pactos, pero quiero que por lo menos veamos unos cuantos para poder considerar la manera como el Señor ha hecho pactos a través del Antiguo Testamento
Y ahora nos corresponde a nosotros en el Nuevo Testamento la Santa Cena. Vaya a Génesis, hermanos, mientras les sigo hablando. Vaya a Génesis capítulo 9 y vamos a buscar del versículo 12 al 16. Vamos a ver el pacto del cual vamos a ver en esta ocasión. Es el pacto con Noé. ¿Recuerdan cuál fue la señal del pacto con Noé? Cuando Dios puso en el cielo, ¿qué? El arco iris. Fue algo visible. Vamos a verlo y vamos a observar de la siguiente manera lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 12 del capítulo 9 de Génesis, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Cuál fue entonces el propósito de la señal? Está bien, se vale participar, pero ¿cuál fue el propósito de la señal? ¿Sabes? Recordar la promesa. Recordar la promesa. Ahora, note lo siguiente: cuando venimos a formar parte de la cena del Señor, y ahorita vamos a regresar al arcoíris, no se me vaya de ahí, pero cuando venimos a la cena del Señor, esta es una señal de su gracia. Vemos en el arcoíris una señal, la señal de su promesa. A través del arcoíris el Señor me dice: yo me acuerdo de mi promesa. Qué hermoso, mis hermanos, observar esto. Cuando veamos el arcoíris, explíquele a sus hijos: esa es la promesa de nuestro Señor. Él observa esa promesa y se acuerda de lo que nos dijo al principio de la creación. El Señor se sigue acordando de eso. Así que cuando vemos el arco iris, hermanos, no es que nosotros tengamos que decir en el momento de ver el arco iris: ay, Señor, se me olvidó que tengo que cumplirte por esto y lo otro. ¿Saben qué? No tenemos que cumplir nada, porque la promesa ya fue hecha. No tenemos que agregarle nada a la promesa, porque el Señor se acuerda de su promesa. Dios, hermanos, es fiel. Y aquí donde podemos escuchar un amén. Dios es fiel. Se vale decir amén, ¿ok? En el año 2022, hermanos, cuando usted sienta la necesidad de decir amén, se vale decir amén. Amén. Gloria a Dios. Ese va a ser nuestra nueva meta para el año que entra. Si usted siente que el Señor le habló, amén, gloria a Dios. ¡Woohoo! No tanto, ¿verdad? Porque luego me regañan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos recordar que a través del arco iris el Señor se acuerda de su promesa. Así que cuando vemos el arco iris, mis hermanos, recordemos que Él es fiel. En ese sentido podemos considerar entonces, al observarlo de esta manera, hermanos, podemos considerar lo hermoso de su gracia. A través de este pacto nos habla de su amor para con nosotros. Nos habla de cómo Él que desea preservarnos, cómo Él desea recordar a cada uno de nosotros lo que Él prometió al principio de la fundación del mundo. Wow, mis hermanos, qué amor tiene el Señor para con nosotros. Nada de lo que entonces podemos pensar acerca del arco iris le agrega o le quita a la promesa de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es un sello de la promesa de Dios. Esta es la promesa que le he dado en el cielo, dice el Señor, y lo he sellado con el arco iris. Es como cuando nos casamos. Decimos nuestros votos, nuestras promesas delante del altar, y nos ponemos un anillo como una manera simbólica de la promesa. ¿Estamos de acuerdo en ello? No quiere decir que si me quito el anillo me descaso. No es cierto, no funciona así. Sino que este anillo únicamente me recuerda de la promesa que yo hice a mi esposa delante del Señor en el altar. Amén, Jonathan. Amén, gloria, amén. Escuchó la voz de un nuevo recién casado. Gloria a Dios. Y los demás casados. Qué rápido se nos olvida. Gloria a Dios, el Señor permanece fiel.
Es como cuando hacemos esto, mis hermanos. Quiero que vaya conmigo a Génesis una vez más, capítulo 17, vamos a ver el versículo 11. Pero vaya conmigo a Génesis, vamos a ver una promesa, mejor dicho, una señal de la promesa del Señor que fue hecha a Abraham. Esta fue otra señal, hermanos, y quiero que la consideremos al igual que de lo que estamos hablando en esta tarde. Dice la palabra de Dios entonces en Génesis capítulo 17, versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que tienen en poco la Santa Cena y dicen entre sí: ¿sabe qué, pastor? Si el Señor ya me salvó, yo estoy bien, no hay ningún problema, es suficiente para mí. Y sabe, y lo es. Pero si consideráramos lo siguiente: si Dios hubiese decidido que la palabra de Él era suficiente, y lo cual lo es, no me lo interprete, y no quería Él añadir una señal, no lo hubiera hecho, pero lo hizo. Si el Señor permitió que hubiera una señal, en su soberanía Él lo permite para que junto con su palabra existiera una señal. ¿Hay alguna razón para ello? Él dice: voy a confirmar mi palabra con esta señal. No solo lo vemos a través del arco iris, no solo lo vemos a través de la circuncisión en el tiempo cuando le prometió a Abraham estar con él, sino también lo vemos con Moisés en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Esta fue otra señal, la cual fue dada a Moisés de parte de Dios. Dice la palabra en el versículo 13 de Éxodo 31: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hemos visto entonces la señal que se le dio al mundo entero a través del arco iris. Hemos visto la señal que también se le ha dado al pacto abrámico. Y ahora vemos la señal que se le ha dado a Moisés. ¿A quién se le dio esa señal? A los hebreos. ¿Ok? A los hebreos fue dada esa señal. Por lo tanto, es un pacto entre Dios y ellos. Asimismo nos dio diferentes señales a través de la palabra, como por ejemplo el sacrificio por el pecado y la reconciliación, etcétera, etcétera. Pero mira acá, Dios, escuche bien, no necesita los animales del sacrificio para acordarse de cumplir la promesa que Él había hecho desde el huerto del Edén a tanto a Adán como a Eva, que Él mandaría a un redentor. Él no necesitaba que fueran los sacrificios hechos día tras día tras día, pero Él lo mandó. Era importante, no para que Él se recordara de su promesa, ya que Él es Dios y no miente. Él había prometido un Salvador y Él lo iba a hacer. Pero Él mandó que se hiciera el sacrificio constantemente como un visual con el cual los hijos de Israel pudieran traer a su mente: Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, era algo que se tenía que hacer constantemente por el pecado, la expiación del pecado. Asimismo ocurre con la promesa de David. La promesa de David fue que nunca iba a faltar alguien que estuviera en el trono de David. Pero como lo vimos la semana pasada, hubo 400 años de silencio, 400 años de tinieblas, donde la voz de Dios ya no se escuchó más. Y por lo tanto la gente empezó a creer por primera vez: Dios se equivocó en su promesa, Dios nos falló con la promesa de David. Dijo que nunca iba a faltar alguien que estuviera en el trono de David y le falló. Pero recordamos la voz de un ángel que dijo en Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá ¿de qué? De señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez más el Señor se muestra diciendo: he aquí la señal. ¿Están conmigo, mis hermanos? Una señal más que nos vuelve a decir: he aquí, lo vas a encontrar, esa señal, en un pesebre, comedero de animales, envuelto en un pañal. Esa es mi señal para ti.
Y más adelante esta señal estará colgada en un madero, porque esa es la señal que yo te he dado, para que recuerdes lo que estoy haciendo por ti. Esta era una señal diferente. No era una señal en el cielo, no era una señal de la circuncisión, no era una señal del día de reposo. Era la señal de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto que su sangre sería derramada como señal del nuevo pacto. En Lucas, ahí mismo en Lucas, si está en el Evangelio de Lucas capítulo 22, vaya al versículo 20, donde la palabra de Dios dice así. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dios da su promesa que en Jesucristo, aquella promesa de salvación la encontraríamos en la consumación en Él. Quiero que vaya ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, nos habla de algo muy interesante. El Señor lo menciona de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan esa historia? Si no la recuerda, solo anótelo, porque se encuentra en Números capítulo 21, versículo 9. Números 21, capítulo 9. Él está hablando acerca de una señal que se le dio a Moisés. En aquel entonces serpientes ardientes venían y mordían a aquellas personas que habían sido desobedientes a Dios, venían y les mordían en el campamento de los israelitas. Entonces Moisés edificó un asta y le enredó una serpiente hecha de bronce, y todo aquel que volteaba a ver a la serpiente en ese momento quedaba sano de la mordida de esta serpiente. Por lo tanto, el Señor Jesús hizo relación a esto diciendo lo siguiente, otra vez al versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe? En la cena del Señor, mis hermanos, cuando tomamos, y tengo aquí la copa y tengo aquí el pan. Cuando tomamos la copa y el pan que estaremos tomando y compartiendo el día de hoy, y la tomamos y la tenemos entre nosotros en nuestras manos, es como si el Señor nos estuviera diciendo: hijo mío, en tus manos he puesto todo lo que necesitas para ser salvo. En tus manos tienes todo aquello que necesitas para ser salvo. Es una señal, un simbolismo de lo que el Señor nos está diciendo que Él haría por nosotros en este versículo en el cual acabamos de leer. Y si aún así todavía somos de los que decimos: no necesito esto porque yo tan solo creo que lo que dice la palabra de Dios, y es correcto. Pero el Señor en su soberanía permitió tener esta señal. Si alguno me hiciera esta pregunta, yo les haría, primeramente me diría: bueno, está bien, cada quien tiene su opinión, pero hay una realidad, el Señor lo hace de esta manera. Yo lo que haría es mirar su mano, si es varón o si es hermana. Yo le miraría si tiene un anillo. Si tiene un anillo me da a entender a mí que la persona está casada, ¿correcto? Hermano Francisco, amén, gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermanito. Espero que haya tenido su anillo con el día de hoy. ¿No lo trajo? No lo trajo. No lo trajo. Ok, mi hermana, que conste que no mire esto. Mi hermana Nelly no está aquí, hermano, pero venga usted para acá. Vamos a suponer que está aquí la hermana Nelly porque la conocemos. ¿Y por qué no vino a propósito? Está con los niños. Ok, muy bien, gracias. Sí vino, que conste, que quede para el récord. Sí vino, pero está trabajando. Trae su anillo con usted, ¿verdad? No. Siéntese, por favor. Gracias, mi hermano. Hermano Lanier, ¿trae su anillo? Tampoco. Bien, hermanos. ¿Hay algún varón que trae anillo, hermano José? Tampoco. Ok. Allá atrás. Allá atrás. Jonathan, ponte de pie, por favor. Ok, supongamos, Jonathan tiene un anillo. Yo lo miraría a Jonathan y le dijera: ok, Jonathan, supongamos lo siguiente. Si tú estás en la manera de pensar de que no es necesario venir a la cena del Señor porque ya soy salvo, la palabra de Dios lo dice y es correcto. Pero yo te dijera: yo veo que eres casado, correcto. ¿Sí? Amén. Por los próximos 6 meses te pediría que continuaras trayendo tu anillo contigo, demostrando tu amor para con Megan, y que le digas constantemente: Megan, I love you. Como le digas bombón, no sé cómo te dice él a ti, mi gordito, ¿verdad? No sé.
Pero que les demuestres el amor con tus palabras y le digas, yo te amo y yo te amo. Pero he aquí el catch, como dicen en inglés. Si yo te dijera por 6 meses, utiliza tu anillo, recuérdale a tu esposa que tanto la amas, pero no la puedes tocar, así que quita tu mano de ahí. No la puedes ni tocar por los próximos 6 meses, no le puedes dar un beso, no le puedes dar una caricia por los próximos 6 meses. Tú le vas a recordar que la amas, pero no le vas a dar ningún tipo de afecto físico a Megan. Díganme una cosa, y aquí se vale ayudar, hermanos, ustedes también. Megan no iba a tomar mucho tiempo para decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me agarras ni la mano? ¿Cierto o no es cierto? ¿O me equivoco? Por favor, corríjame si me equivoco. Es cierto, ¿verdad? Y le estamos ayudando a Megan porque más adelante Jonathan le va a explicar, ¿verdad? Eso sería lo que Jonathan le iba a pedir que hiciera. No la puedes tocar, no la puedes besar, no puedes hacer absolutamente nada físico con ella, únicamente recordarle que la amas. Entonces Megan, por supuesto que le iba a decir, ¿qué tienes? Después de haberle dado unas cachetadas, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Qué te hice? ¿Que ya no me amas? ¿Correcto? ¿Sería lo correcto? ¿Cierto, Jonathan? ¿O me equivoco? Creo que no pasaría ni media hora porque estos jóvenes... Bien, vamos a hablar de eso de otra ocasión. Aquí hay niños y menores de edad. Pero gloria a Dios, hermanos. La ilustración es la siguiente. Si nosotros entonces decimos a nuestro Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, pero yo estoy bien, si la cena del Señor me quedó bien, y en efecto, porque la palabra de Dios lo dice, sí es cierto, estás bien, pero ¿cómo le puedes demostrar a Dios que le amas? ¿Cómo realmente le puedes demostrar a Dios que realmente le amas? Por donde quiera tenemos señales como de las cuales estamos hablando, señales de salida de emergencia. Si hay una emergencia sabemos dónde está la salida porque hay señales. Donde quiera tenemos señales que nos ayudan a salir, a comunicarnos, a poder salir de una manera u otra de una situación difícil. En el momento de que nosotros, hermanos, compartimos el evangelio es a través de señales en muchas ocasiones. Yo les he dicho a los hermanos, cuando te toque ser bautizado, trae a toda tu familia, invítalos a todos. Es fácil evangelizar a una persona cuando alguien ve que la persona está siendo bautizada, porque de esa manera comprenden visualmente lo que están viendo. De la misma manera, ustedes también se pueden invitar a personas que no son salvas a la cena del Señor. Pero espéreme, pastor, eso no quiere decir que la van a tomar, pero van a ser testigos de la comunión entre hermanos. Algo que puede despertar en ellos el deseo de tener aquello que está aquí, disponible para ellos. ¿Me doy a entender? En muchas ocasiones perdemos estas oportunidades, hermanos, porque simple y sencillamente no las consideramos, pero son de gran importancia. Son estas entonces, hermanos, las razones que el Señor de señales nos da. Por ejemplo, ahora otro ejemplo. Que conste que ya casi llegamos al punto número 1. Estamos únicamente en la introducción. Por ejemplo, tome su Biblia con usted. Esta es una Biblia, ¿correcto? Amén. Por cierto, más adelante, ¿dónde está mi hermano Hermosillo? Le debo su Biblia, todavía no llega mi hermano, ¿ok? Ahí estamos al pendiente. Ahí es una Biblia, tiene hojas de papel, ¿verdad? De papel, estamos bien. En ella encontramos letras y también números. Por sí solo estas letras y estos números y estas hojas de papel no significa absolutamente nada. Solo son letras, solo es papel. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero ¿sabe qué? Estas letras, por medio de estas letras, el Señor empieza a formar palabras. Por medio de estas palabras, el Señor empieza a formar la información que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, para conocerle. Son señales, digamos en este caso, las letras que encontramos en estas hojas, pero puestas de un orden correcto, a través en las manos del Espíritu Santo, que nos habla directamente al corazón. En manos encontramos un gran tesoro en ellas. Amén. Hermanos, son las palabras en las manos del Espíritu Santo que tienen la habilidad de comunicar la voz de Cristo. Pablo utiliza las palabras en este texto en el cual estamos leyendo el día de hoy.
Dios no nos creó, mis hermanos, únicamente para procesar información como una computadora lo hace, sino Él sabe, y porque nos creó, Él nos conoce y sabe que necesitamos afecto, necesitamos ojos, o tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos emociones, tenemos voluntad. Y es así como Él viene a través del Evangelio y nos muestra a través de estas señales lo mucho que Él nos ama y nos dice: hijo mío, te amo. Recibe esta expresión de amor por ti. Recibe lo que te estoy dando. Sí, en efecto, esto no aparenta ser mucho. De hecho, creo yo que si entrara un ser de otro planeta por estas puertas y nos dijera: esto es lo que comen ustedes los humanos, sería muy poquito, ¿verdad? Y creo que lo comprobamos este pasado Navidad, comiendo a veces hasta demasiado de lo que no deberíamos comer. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Esto es únicamente una galleta. ¿Están de acuerdo en eso? Es una galleta sin sabor, sin olor. Este es un jugo de uva. Sí tiene sabor a uva, pero no está fermentado. Es solo jugo y solo una hojaldra. El pan y el jugo por sí solo no tienen ningún significado. Pero vaya que su simbolismo tiene un gran significado, ya que Dios ha puesto en nuestras manos su interpretación. No solo que tenemos los elementos en nuestras manos, sino que la interpretación de los elementos ha sido otorgada a nosotros. Esta es la cena del Señor. La dinámica de la comunicación de unos con otros es la realidad. El Señor, nuestro Dios, nos dice: te amo, hijo mío. Este es mi anillo que comprueba mi amor para ti. Lo que yo hice en la cruz del Calvario, esto está aquí en tus manos. Wow. Cuando entendemos eso, entonces podemos decir a ciencia cierta, abrir la puerta y decir: Señor, por favor, pasa y entra y cenemos juntos. Cuando lo entendemos así, dejaremos de tener en poco la cena del Señor. ¿Sabe? Como todo buen bautista, tenemos que llegar a los puntos. Así que lleguemos a los puntos, mis hermanos. Ahora sí, el punto número 1 de los 6 puntos que tenemos. Créanme, hermanos, van a ser los puntos más rápidos que hemos tenido con su servidor desde que me conocen. Así que vamos al punto número 1 rápidamente y vamos a ver qué se trata la comunión. La comunión, rápidamente. Así que si lo pierden, hermanos, se van a perder para llenar ahí en su hojita. Pero el primer punto es la comunión. La comunión. Y la encontramos de vuelta en nuestro texto en esta tarde en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Bueno, es el texto, el capítulo anterior. Pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 nos habla de la comunión. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Sabe? Seamos honestos, nos encanta estar uno con otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya me está dando un poco de temor. Pero nos encanta estar con nosotros unos con otros. Mira, vimos a los hermanos y ¿saben qué? Los abrazamos, les amamos. Obviamente nos saludamos de mano. Le damos una palmada en la espalda a un hermano, hasta sacar el aire, ¿verdad? Y bueno, pasamos un buen tiempo, mis hermanos, entre hermanos, y deseamos estar juntos. Esa es una realidad. Esa es la comunión que encontramos unos con otros. Esto es por la razón misma que el Señor quiere tener esta comunión con nosotros. Estamos ansiosos de estar uno con otro. Comemos juntos, tenemos comunión juntos, comemos juntos, jugamos juntos, comemos juntos y volvemos a comer juntos. Nos encanta, mis hermanos, tener un buen tiempo. Nos gusta ser nosotros mismos. Podemos ser nosotros mismos con los hermanos. Mediten esto. El Señor Jesús quiere estar con nosotros en todo de igual manera. Quiere estar involucrado en las más mínimas cosas con nosotros. Y también quiere comer con nosotros. Amén. ¿Sabe? Es esencial verlo de esta manera. Lo que tenemos aquí, hermanos, es acceso al mismo corazón de nuestro Señor Jesús, que quiere tener comunión uno con otro. Es la comunión que vamos a compartir el día de hoy.
Lo grandioso de la cena del Señor es que el mismo Señor Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esta comunión. Wow. Dice, Señor, nos dice a nosotros, sabes, te amo tanto, hijo, que quiero que tengas esta comunión que yo quiero tener con mis hijos, con mis hermanos. Es importante, mis hermanos, reconocer la importancia de la comunión. Pero no tan solo la importancia de la comunión, sino también es una conmemoración. Punto número 2, la conmemoración. Esto lo encontramos en el versículo 24 del capítulo 11 de 1 Corintios. La conmemoración. Dice la palabra de Dios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí me parece que debemos de prestar suma atención, ya que cuando el Señor nos dice en las palabras, hacer esto en memoria de mí, en muchas ocasiones ponemos el enfoque equivocado, ¿verdad? Nos ponemos quizás, espero que esto no ocurra, pero quizás nos ponemos a voltear a ver quién va a tomar la Santa Cena o quién no, ¿verdad? O quién no viene preparado para este tiempo de comunión. ¿Sabe? A veces ponemos el enfoque equivocado. ¿En dónde es que podemos tener el enfoque correcto? Tenemos que comenzar con esto, mis hermanos. Después de habernos examinado a nosotros mismos, debemos de conmemorar lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Debemos de ser una conmemoración de lo que el Señor hizo por nosotros. Tenemos que recordar que Él fue el que nos dio la vida. No debemos entonces de beber el pan y el jugo, no debemos de venerarlo, por decirlo así, sino que debemos de mirar y este pan y este jugo, aquí lo tengo, vaya que está aquí conmigo, tenemos que verlo y decir, bueno, Señor, gracias, y poder en comunión poder decir uno al otro, mira, observa, mira lo que hizo el Señor por mí. Él quebrantó su cuerpo, Él derramó su sangre por mí. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y dice, miren, obsérvenlo. Quiera el Señor también está diciendo, miren, observen lo que hizo el Señor por mí. Él quebrantó su cuerpo, Él derramó su sangre preciosa. Mira, observa el sacrificio de Cristo y sé salvo. Sé salvo. Esa es la señal que el Señor nos dejó. Ahora pongan mucha atención, porque el siguiente punto va a ser el más rápido que hemos visto en todo el tiempo que he estado aquí como su pastor. Así que pongan mucha atención. El punto número 3, rápidamente, proyectado aquí, dice, tenemos que hacerlo repetidamente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿qué tanto es repetidamente, pastor? Bueno, con consistencia es constantemente. Amén. Cada vez que tengamos la oportunidad de tener la Santa Cena, venga, sea parte de este evento. Ese es el punto número 3. Vamos al punto número 4, la proclamación. La proclamación, esta es la proclamación que encontramos también en la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice así, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es esencial para nosotros que comprendamos que la congregación es la que promulga, la que proclama la comunión. Es la congregación la que proclama entonces la cena del Señor. El Evangelio está al proclamar la cena del Señor. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos proclamando aquello que vamos a celebrar esta noche. Que el Señor derramó su sangre preciosa, que el Señor quebrantó su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es una proclamación que nosotros hacemos en el momento de proclamar el Evangelio, compartir la palabra de Dios con otra persona. Proclamamos el Evangelio y lo compartimos unos con otros. ¿Sabe? Alguien proclamó el Evangelio cuando yo lo escuché por primera vez. Y quizás me quedé, wow, esto nunca lo había escuchado. Fue una proclamación que se hizo. Cuando proclamamos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos anunciando el Evangelio. ¿Alguien más le compartió el Evangelio a usted? Amén. No, pastor, yo nací salvo. Vamos a tener una conversación al final del servicio. Si es así.
hubo alguien que le compartió, le proclamó el evangelio. Amén. Y por lo mismo sabemos y tenemos la certeza de nuestra salvación. La importancia de invitar a personas que no son salvas a la cena del Señor es para que observen y escuchen la proclamación del evangelio. ¿Tiene alguien que invitar? Quizás alguien en mente. No sé, pastor, no he pensado en esto. Es tiempo de empezar a pensarlo. Invite a alguien. Además de proclamar el día del Señor, hermanos, a través de la Santa Cena, también lo hacemos con anticipación. Lo hacemos con anticipación. Punto número 5, gracias, ahí arriba. Primera a los Corintios, versículo 11. Capítulo 11, versículo 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué tanto tiempo entonces debemos de hacerlo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Esta es una probada, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando vamos al Costco, hermanos, buscamos las probaditas, ¿verdad? Y cuando estaba lo de COVID, ya ni quería al Costco uno, mis hermanos, porque no había ya más probaditas. Y íbamos ahí, mis hermanos, y no había nada. Las señoras que trabajan ahí las extrañábamos por un tiempo, pero ya regresaron las probaditas. ¿Saben, mis hermanos? Esto es lo mismo. Es una probadita. Amén. Es una probadita de lo que nos espera, mis hermanos, porque estamos proclamando la venida del Señor. Esto es como lo que les hablaba, mis hermanos, solo una probadita. Pero es importante esperarlo con anticipación, ya que al hacerlo con anticipación le estamos diciendo al mundo entero: Él ya vino, Él está aquí, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya vino y ya viene pronto en gloria. Prepárate, espérenlo con anticipación. Hágalo con anticipación. Cuando tome la cena del Señor, recuerde: Señor, sí, Señor, ya ven pronto, Señor. Amén. O algunos dicen: bueno, todavía no, pastor, es que todavía me falta. Está bien, entiendo que tenga sus planes, pero tenga sus planes, inclúyalo al Señor, y cuando lo incluya va a decir: Señor, ven pronto. Ya ven pronto, Señor. Eso es bueno, hacerlo con expectativa, hacerlo con un sentido de anticipación. Ya que lo estaremos celebrando, mis hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, en la boda del Cordero. Ahí vamos a estar enseguida, ahí voy a estar enseguida. Jonathan, pásate la sal, ¿verdad? Como que le faltó, no. Pero sabe, vamos a estar un tiempo disfrutando de la cena del Señor. Esperamos con anticipación entonces lo que vamos a ver, hermanos, ya que lo veremos cara a cara. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que me has salvado, pero verte cara a cara, la anticipación de ver la cara del rostro de nuestro Señor Jesucristo, el cual podemos reconocer. Estaremos dispuestos, estaremos listos para poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque lo esperamos con anticipación. Y sabe, podemos decir que el tiempo que hemos pasado con mi Señor aquí en la tierra va a ser fácil para mí reconocerlo allá en el cielo. O será uno de los que digamos: yo no pasé el tiempo con mi Señor aquí en la tierra, no lo conozco en realidad. Esperemos que no sea ese el caso. Cuando lleguemos al cielo y digamos: perdón, pero ¿tú quién eres? Es que no pasé tiempo contigo aquí en la tierra, por lo tanto no conozco tu carácter. No conozco cómo eres en realidad. Segunda a los Corintios capítulo 3 nos dice lo siguiente, el versículo 18, segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados de gloria en gloria diariamente, teniendo una comunión con Él. Hermanos, este es el tiempo de tener una comunión con nuestro Señor. No debemos esperar el tiempo cuando lleguemos a la presencia de Dios únicamente para saber si en realidad lo conocimos. Tenemos que conocerlo aquí al Señor en esta tierra, para cuando lleguemos a su presencia poder mirarlo cara a cara. El pan y el jugo son tan solo elementos, pero es glorioso que lo conozcamos y tengamos comunión con Él.
Le reconoceremos instantáneamente cuando estemos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Eso me recuerda en las bodas. Cuando hay una boda aquí, no sé si ese haya sido el caso, y yo sé que me agarro a Jonathan como ejemplo, ¿verdad? Pero recientemente se casó Jonathan y estamos muy contentos por él. Lo que ocurre regularmente, y no sé si ese fue el caso, hermano Rafael, pero lo que ocurre realmente es que la persona el papá del novio es el que va a proveer para el festín, la comida de la boda. Y eso lo hacen al final del servicio, al final de la ceremonia está la comida, amén. Y es el festín donde todos comemos, todos nos alegramos. Pero también, hermanos, hay un festín que se hace durante el tiempo el ensayo, ¿ok? También hay comida. El papá del novio prepara la comida o paga por la comida y la prepara y la da a los invitados durante el tiempo del ensayo. El Señor, mis hermanos, es el que ha provisto tanto para la boda como para el ensayo, por así decirlo. El Señor, hermanos, ha provisto entonces para esta señal, para que nosotros, hermanos, la tuviéramos delante de nosotros y como un recordatorio de lo que está por venir. El Señor, hermanos, ha pagado por cada uno de nosotros por la provisión tanto de la boda, de la celebración, como también del ensayo. No deje la mesa servida. Amén. No deje la mesa servida. Qué horrible sería, mi hermano, que ustedes hayan invitado a alguien a la cena de Navidad y finalmente, después de haber trabajado en esos tamales que tanto tiempo le costaron, ¿verdad?, hacerlo, y pasado horas y horas haciendo los tamales, y finalmente quedan los tamales en la mesa. ¿Cómo se sentiría usted? Triste. Y los brazos bien cansados, por cierto, de tanto estar amasando. Eso me tocó verlo ahora en esta ocasión. Porque mi esposa y mi hija se pusieron a hacer tamales, poquitos para tratar de imponerse a cómo se hace, porque la primera vez y les salieron muy buenos. Es un pequeño comercial. Pero la realidad, vayan a la casa a comer tamales. La realidad, no es cierto, mi esposa no hay suficientes. Y aparte, no, quedaron muy buenos. Pero la realidad, hermanos, es que si el Señor preparó entonces ya para la boda, ya preparó para el ensayo, ya está todo dispuesto, hermano, no lo deje con la mesa servida. Por último, vamos a la examinación. El versículo 27 y 28 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es una examinación personal. Debemos de estar apropiadamente revestidos de nuestro Señor. Hablando de bodas anteriormente, yo no concibo la idea de que una pareja que se va a casar, que ha estado esperando con anticipación la boda, la novia se vista con unos jeans que compró en una tienda que se llama lo que sea. Pero no creo que vaya a venir al altar aquí dispuesta a casarse con una vestida un vestimento que no es la correcto. ¿Me doy a entender? Aquella novia va a querer vestirse de lo mejor. El novio va a querer vestirse de lo mejor. En las bodas, hermanos, recordemos que es importante revestirse de la manera correcta. Y la misma pregunta debemos hacernos: ¿estoy vestido bien para el Señor? Y no me refiero a vestimento físico, mis hermanos. Interiormente estoy bien, me va a ver con contentamiento mi Señor, estará contento conmigo cuando me presente yo a su cena. Yo sé que no soy perfecto, pastor, yo sé que nadie de nosotros somos perfectos, pero es necesario, hermanos, presentarnos delante de Él de la mejor manera. Debemos examinarnos para ver si hay pecado en mí, si hay pecado en alguno de nosotros, para que así el Señor nos diga: tomad y bebed. Tomad y bebed. Es un hermoso momento en la historia, mis hermanos, el poder venir delante de la mesa del Señor y Él nos ofrece y nos dice: tomad y bebed. Porque sabe, en la historia de la humanidad hubo una ocasión en un jardín, en el huerto del Edén, donde la serpiente le dijo, en otras palabras, a Eva: toma y come. Por lo siguiente,
en un jardín, en el huerto de Getsemaní, nuestro Dios Padre le dijo al Señor: toma y bebe. Para que llegara al punto cuando nosotros podíamos venir aquí a la mesa del Señor y que Él nos diga: toma y bebe. Este es mi cuerpo que ha sido quebrantado por ti. Esta es mi sangre que ha sido derramada para el perdón de pecados. En Apocalipsis 22, versículo 17 dice lo siguiente, escuche por favor. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No estamos hablando de una examinación personal para ver qué tan digno soy, sino una examinación personal para ver y entender qué tan indignos somos y qué tan necesario es revestirme de la sangre de Cristo y pedir el perdón necesario para poder venir dignamente a la cena que nos tiene preparada el Señor. El drama y la dinámica de la cena del Señor va de mano en mano con la predicación de la palabra. Cuando la señal es agregada a la palabra, aquí está la señal, es agregada a la palabra. De alguna manera u otra, los símbolos toman una razón de ser. El mismo corazón del Evangelio entonces empieza a tomar forma y lo podemos entender de esta manera. ¿Sabe? Voy a cerrar el mensaje en esta ocasión de una manera diferente. Ya que después de haber tenido en sus manos, después de esta tarde usted va a tener en sus manos los elementos que son necesarios para celebrar la Santa Cena. Es importante entender esto. ¿Estoy revestido de Cristo? ¿Está mi corazón bien con el Señor? ¿Tengo algo en contra de mi hermano? ¿Tengo algo en contra de alguien que me impide celebrar la cena del Señor de la manera correcta? En esta tarde, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Ya que escucharemos al pastor Thais en la tarde, durante el tiempo de la Santa Cena. Pero en esta ocasión quiero que como ministerio hispano tengamos este tiempo de oración. Y quiero que piense y medite en su corazón si hay alguien en este lugar al cual usted haya ofendido, al cual usted se haya sentido mal por alguna razón que esta persona le ha ocasionado en su corazón. Quiero que en este momento, mientras el piano toca, el piano va a tocar en un momento, quiero que oremos todos juntos y pidamos al Señor que nos revele si hay algo que está en nosotros que nos impide tomar dignamente la Santa Cena. Incluso, como les decía, si hay alguien aquí en este momento que tiene algo contra alguien, por favor, no se vaya de aquí sin hablar con esa persona y pedirle perdón. Decirle: hermano mío, perdóname. Perdóname por haberte ofendido. Necesito saber si hay algo en mi corazón que me impide tener esta comunión con mi Señor. Este tiempo de usted, mis hermanos, es el tiempo del Señor. Nadie está viendo. Si usted conoce y sabe que hay algo en su corazón en contra de alguien aquí que está deteniendo la bendición del Señor en su vida, en este ministerio, por favor, yo le suplico que se levante donde se encuentra y vaya con esa persona. Aclare las cosas. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.